Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a otro video. Y hoy quiero hablar de la peli Girl in the Basement, que es básicamente una inspiración en la historia de Elisabeth Fritz, que fue una chica austríaca que fue secuestrada durante 24 años en un sótano por su propio padre. Pero hoy acá no quiero que hablemos tanto del caso real, sino de la peli, porque la peli ya de por sí se inspira y toma bastantes cosas de la realidad. Así que me gustaría que ahondemos más en la película, dejando de lado el caso real. Bien, si me llego a equivocar en algo, alguna fecha, algún nombre, siéntanse en la libertad de corregirme en los comentarios. Bueno, yendo a lo que es la peli, comienza con Sara en un hospital con su padre Don. Están en este hospital ya que la hija de Sara tiene problemas respiratorios. Bueno, vemos que Sara está inquieta, mirando para todos lados, buscando a alguien quien la pueda asistir. Y bueno, más adelante vemos porque ya que esta parte, esta escena que nos muestran, vendría siendo la escena final. Después de esto nos llevan 20 años atrás para contarnos un poco de cómo llegamos a ese punto, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de Sara, que es la protagonista. Sara es una chica de 17 años, es una chica rebelde hasta cierto punto, una chica libre, soñadora. Ella sueña con cumplir 18 años e irse de su casa, ya que su padre es una persona sumamente estricta, controlador, controla cada paso que Sara da, le prohíbe salir con sus amigos, le prohíbe tener pareja. Prácticamente su idea es aislarla de todo el mundo y que no tenga casi que vida social más allá de la familia que vive en su casa. Aparte de Sara, la protagonista, tenemos a Don, su padre, que ya lo nombramos, y después tenemos a Amy, que es hermana de Sara, y después tenemos a Irene, que es su madre. Amy como que ya tiene su vida fuera de casa, pero es como que suele ir seguido a la casa a visitarlas, a estar con su madre, con su hermana, pero ella ya sabe bien cómo es su padre, aunque no vivió ese control, esa sobreprotección tanto como Sara, que es la menor. Y hablando un poco de Irene, que es la madre, Irene es una mujer, no sé si diría inocente o despistada, porque creo que es una mujer más bien sometida al control de Don. Y es una mujer que actúa bajo el miedo. Esto quiero aclarar en mi percepción. El que vio la peli, siéntase libre de comentar abajo qué le pareció, qué es lo que percibió de cada personaje, qué cosas le gustó, qué cosas no. Obviamente partiendo de la base de que es una peli horrible, porque el caso de la vida real es algo aberrante, pero siéntanse en la libertad de comentar qué les pareció a ustedes. Volviendo 20 años atrás, vemos a la familia a punto de cenar todos juntos: Sara, Amy, Don e Irene, los cuatro que vivían en esa casa. Y vemos que Sara tenía planeado irse a una fiesta. Se ve que ya le había pedido permiso a la madre había dicho que sí podía ir, pero el padre supuestamente no estaba enterado y obviamente no estaba de acuerdo en que ella vaya a esa fiesta. Así que ahí está la primera disputa, la primera muestra de control de este padre, en que dice no vas y no vas. Y bueno, Sara esa noche termina escapándose de su casa para ir a esta fiesta junto a su novio. Bueno, su novio Chris la pasa a buscar en una moto y se van a la fiesta. Vemos que un rato después su madre, para hacer las paces, va a buscar a Sara a su habitación y ahí encuentra que Sara se escapó básicamente, se fue. Su padre, enojadísimo obviamente. Ahí pasamos al otro día, cuando Sara llega a la casa y su padre en este momento empieza a maquinar, a pensar una forma de cómo retener a Sara, porque él la ve como de su propiedad. Es impresionante el control que este hombre ejerce no solamente en Sara, en su madre, sino en la casa en general. O sea, nadie pasa por encima de una orden de Don. Vemos en este punto cómo le empieza a pensar en una forma de mantenerla casi que en la palma de su mano, ¿no? La enajenaba de todo el mundo, la aislaba, no la dejaba tener una vida social, mucho menos pareja. Y bueno, esta chica creció en este contexto, ¿no? De control, de dominio, de un padre opresor que no la deja, no le da su libertad, no la deja desarrollarse como una adolescente normal.
Así que bueno, vemos que este hombre, no me acuerdo si lo explica bien o no, pero no lo muestra, creo. ¿Cómo empieza a suceder todo esto? Es más que un sótano, es un sótano oculto en el mismo sótano, porque el sótano donde Sarah va a permanecer secuestrada durante los próximos 24 años de su vida, está escondido detrás de una librería, un mueble corredizo, en el mismo sótano, completamente aislado, insonorizado, así que era imposible que alguien tenga conocimiento de que esta chica estaba ahí abajo y que estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? Después de discutir con su padre, vemos que Sarah tiene una conversación con su madre y su hermana sobre qué iba a hacer en su futuro. Ya pronta a cumplir 18 años, tenía que pensar en una forma de hacer su vida, ¿no? Y Sarah les cuenta que tiene pensado viajar y conocer todos los estados de su país, de Estados Unidos. Su padre, al escuchar esto, no le gusta nada y toma la decisión de retenerla antes de que sea tarde. Al día siguiente, aprovechando que Irene, la madre de Sarah, salió al supermercado y que Amy no estaba, Don le pide a Sarah bajar una caja al sótano. Sarah estaba hablando por teléfono con su novio, en ese momento corta y procede a ir a ayudar a su padre, ¿no? En lo que baja en la caja, Sarah descubre a la vez este sótano oculto que estaba en el mismo sótano, ¿no? Entra a ese sótano, dejan esa caja y en ese momento Don sale rápido y encierra a Sarah. Y él, sin mediar palabra, la deja ahí y se va. Bueno, esa misma noche vemos que la madre ya la está buscando con la policía y todo, haciendo llamadas para ver qué pasó, dónde está, dónde pudo haber ido, ya que no era una chica que fuera a desaparecer sin avisarle, sin decir nada. No había mostrado esas conductas antes, así que era algo muy raro en ella. Y su padre obviamente le dice que seguramente se escapó, como ya había hecho anteriormente, que ella va a volver, que se quede tranquila y bueno. Don en un momento le comenta a Sarah que es un refugio antibombas que había construido el dueño anterior. Bueno, la seguridad del lugar es impresionante, o sea, tiene la puerta que está oculta tras ese mueble. Hay un pasillo donde hay otra puerta con otra contraseña, ¿no? Sarah intenta poner cualquier número en la contraseña para poder salir de ahí, pero vemos que al tercer intento, o sea, si fallas los tres, se corta el suministro de electricidad, por ende, la habitación deja de tener ventilación. Esto es una forma más de chantajear a Sarah para que no intente escapar, ¿no? Y Don le dice que cambia la contraseña todos los días. Así que esto le dificulta más el querer escapar, básicamente. Bueno, vemos que al cuarto día de encierro, Don baja a hablar con Sarah, a verla, y le dice que si ella es buena con él, va a tener lo que necesite. Hablando de ropa, comida, lo que sea, ¿no? Bueno, en ese momento Don golpea a Sarah y lleva a cabo el acto más aberrante que una persona le puede hacer a otra. Más específicamente, un padre a una hija. Abusa de ella. Volviendo afuera, arriba, a la misma casa, su madre vemos que la sigue buscando, involucra a la policía, tiene planes de involucrar a un investigador privado, a lo que Don se niega, ya que dice que es muy costoso y que no va a poner un centavo más. Y usa de excusa los planes que tenía Sarah de viajar, diciendo que quizás quiso cumplir su sueño de irse, de viajar, y simplemente se fue sin decirle nada a nadie. Incluso vemos que en un momento Chris, el novio de Sarah, va a llevarle, creo que era un casco que le había hecho para Sarah. El padre de Sarah le dice que Sarah se escapó con un chico del vecindario, un chico llamado Steve. Es inquietante cómo Don se muestra tan tranquilo todo el tiempo, sabiendo que su hija está, en teoría nadie sabe dónde, y a él como que no le importa mucho, nunca se mostró muy preocupado ni nada. Es como que, bueno, se habrá ido, ya está. No muestra ni tristeza, ni dolor, ni nada, no sé, no le importa. Al día 21 de encierro vemos que Sarah cumple por fin los 18 años. Y bueno, su padre, si es que le puede llamar padre, yo le voy a decir Don desde este momento, Don, le lleva pastel, algunas provisiones para que sobreviva
y le lleva lencería. Así como escucharon, lencería a su propia hija. Así de enfermo estaba. En ese momento abusa de nuevo de ella, obviamente. Y después vemos una escena donde Sarah le pide a Dawn un reloj. Esta escena es muy fuerte porque si bien no muestra nada gráfico, vemos después de que Sarah le pide el reloj, automáticamente vemos a Sarah tirada en el piso mirando al reloj en la pared, dando a entender que es la única forma que ella va a tener de conseguir cosas ahí abajo porque tiene que ser buena con su verdugo, no le queda otra. 100% bajo las órdenes de Don, y si no hace lo que él quiere, el tipo corta la electricidad, el suministro de ventilación y la mata. Que en esas circunstancias la verdad es preferible morir, siendo muy sincera. Ahora vamos al día 354. Sarah vemos que está embarazada de su primer hijo. Que, dato, en esta peli Sarah tiene 3 hijos. Uno muere, que es llevado, lo pone en una cajita al bebé, Don se lo lleva. Pero en la vida real, Elizabeth tuvo 7 hijos con su padre, con Joseph Fritz, que es una historia real. Si la quieren ir a ver, pueden ir a verla y volver. O ver la historia primero y después ver la peli para que tengan un poco más de contexto. El bebé que muere, Joseph en la vida real lo incinera él mismo. Horrible, pero bueno, eso en la peli no se ve. Bueno, día 354 vemos que Sarah está embarazada y su padre, Don, lo que hizo para ayudarla es darle un libro sobre maternidad, sobre biología, para que ella básicamente tenga su bebé solita, como pueda, como entienda, como la vida le va a entender, ahí abajo sola. Este bebé nace bien, sano, por suerte. Bueno, vemos que lo llama Mary, es una nena. Ahí damos un salto al 4.º año y vemos que Sarah está embarazada por segunda vez. En este punto ya vemos que Don es un poco más amigable, se puede decir, generoso quizás. Vemos que les regala para Navidad una tele, que a esto los niños no sabían, no tenían idea de lo que era una tele. Sarah fue formando su casita de alguna forma con cosas que Don le trae. Una mesita, ya tienen baño, tenía una tele, un colchón, un mueble. Los niños tenían algunos juguetes y Sarah como que trata de aislarlos de ese mundo, de distraerlos por un rato, de que no estén tristes, porque los niños hasta cierto punto ya pedían salir, ya veían que Don, que ellos pensaban que era su papá, era su papá, pero no sabían que era el papá de Sarah también. O sea, Sarah sería su mamá hermana, Don sería su papá abuelo, un horror todo. Obviamente Sarah esta información no se la brindaba a los niños, les decía que era su papá y hasta ahí. Sarah juega con sus hijos, quiere que crezcan siendo niños felices dentro de las circunstancias y como ella puede. Bueno, el 7.º año de encierro vemos que Mary, su primer hija, es asmática. Esto es lo que lleva a que en el final de la peli, que es lo que vemos al principio, estén en el hospital. Y también vemos que Sarah está embarazada por 3.ª vez. Bebé que no pueden tener ahí abajo. Sarah les dice que ya no va a poder tener 3 bebés, 3 niños ahí abajo, que resulta imposible. Ya la comida casi no les está alcanzando. Don se queja de la plata, de que tiene que mantener 2 familias y no llega. Una locura. Así que bueno, deciden poner este bebé en una canastita. Don lo deja en la entrada de su propia casa y lo encuentra Irene, que es la mamá de Sarah, con una notita que dice que básicamente, escrita como si fuera Sarah, le dice que este es su hijo, que no lo puede criar y que por favor lo cuide hasta que ella vuelva. Irene recoge al bebé y deja la canasta ahí afuera. Y Don, al ver la canasta, ve que tiene una pequeñita nota, la toma y bueno, va enfurecido al sótano, porque la nota decía básicamente, era un pedido de rescate de Sarah, le decía que estaba ahí abajo, que llame a la policía, que la ayude. Y bueno, lamentablemente le encontró Don a esa nota y no Irene, que era a quien iba dirigida. 14 años después vemos que Thomas, que es el niño que dejaron en la canasta, bueno, ya creció, está viviendo con sus abuelos, que los conoce como tal, y bueno, es un chico sano, feliz, normal. Su abuela, le ha contado de su madre, de Sarah, de que no la ven hace mucho tiempo básicamente, y de cómo ella siempre la espera. En un momento en el sótano, Sarah estando con sus hijos, ve cómo en el techo hay una gotera. Se vuelve loca, se pone a romper el techo
para buscar una salida o algo y ve que hay una ventilación que va hacia afuera. Empieza a hacer señales con una linterna, señales que ve un vecino que pasaba justo por ahí, que creo que andaba paseando su perro. Y este vecino lo que hace es golpear la puerta de la casa, a lo que Don lo atiende y le dice que hay unas luces parpadeando. Nada, que se fije eso que era y bueno. Don en ese momento baja al sótano y le da una paliza a Sarah que hace que pierda ese cuarto bebé que iba a tener. Deja ese bebé envuelto en sábanas en la mesa. Don al día siguiente solamente entra, ve eso en la mesa y se lo lleva. No me dio palabra con Sarah en ese momento. No le pide disculpas, no nada. Bueno, unas disculpas a esta altura, ¿qué van a hacer, no? Después de todo lo que le hizo, no hay disculpa que valga. Y vemos que a este bebé Don lo entierra afuera. Bueno, siguiendo más adelante, vemos que sus hijos ya crecieron. Tienen, si no mal recuerdo, 17, 18 años, ya son grandes. Necesitan salir, ya piden salir y culpan todo el tiempo, obviamente sin conocer las circunstancias, culpan a Sarah de que es culpa de ella, de que porque ella no es buena con Don se enoja, los deja ahí abajo encerrados, les quita cosas, porque creo que en un momento les quitaba la tele, no recuerdo bien. Don en un momento le dice a Sarah que le cuenta que lo despidieron del trabajo y que ya van a tener que recortar todo de donde puedan recortar porque no da abasto con 2 familias. Haberlo pensado antes de secuestrar a tu hija. Y su solución mágica fue poner una manguera al caño de escape que vaya por la ventilación hacia el sótano y así intoxicarlos con ese gas tóxico y matarlos, terminando con el problema de una vez, ¿no? El problema, su hija y sus hijos nietos. Bueno, en ese momento llega Thomas a la cochera a hablar con su abuelo. Don apaga el auto y le frustra la misión de matar a sus rehenes, se puede decir. Y acá podemos hacer un corte para hablar del contraste de Thomas y de sus hermanos, porque son sus hermanos. De la vida que han llevado Thomas, una vida completamente normal, tranquila, en una casa linda con su familia, mientras sus hermanos están bajo sus pies prácticamente y no conocen ni siquiera la luz del sol. No saben lo que es ir a un parque, no saben lo que es una pileta, no saben lo que es andar en bici, no saben nada. Es muy chocante la diferencia de vidas que han llevado sus hermanos. Y llegamos al momento donde vemos que Mary tiene un ataque de asma. Ni siquiera medicinas le suministraba Don, ya los tenía completamente abandonados, si es que se pudiera abandonar más a una persona. Y vemos que Sarah le suplica que lo lleve al hospital porque se va a morir y le dice que ella no va a decir nada, pero que le salve la vida a su hija. Don accede, hace salir por la cochera hasta el auto y lo lleva al hospital. Mary se ingresa a la sala. Sarah junto a Don quedan esperando. Bueno, en ese momento una enfermera se acerca a pedirles que completen un formulario porque ve que no hay historia médica de esa nena, que nunca la llevaron a un hospital básicamente. Deja ese papel en la mesa para que lo llenen y Sarah aprovecha un descuido para que su padre se vaya, tira un vaso de agua sobre el formulario. Su padre lo que hace es agarrar el formulario, ir a mesa de entrada, no sé si a pedir otro o qué, pero Sarah aprovecha ese descuido y se escapa. En lo que su padre no la ve, se escapa. Va con la enfermera que les vino a hablar antes. Justo da la casualidad de que había un policía. Don ve que Sarah se está alejando y la empieza a seguir. Pero en lo que la empieza a seguir, Sarah ya llega a pedir auxilio. Y Don, completamente resignado, se da la vuelta intentando escapar. Pero el policía lo detiene. Vemos que en la casa rescatan al hermano que quedaba abajo. Vemos a Irene con Thomas ahí en el pórtico de la casa, viendo con horror cómo sacan a un niño de su sótano, como que no tenían idea de nada, sobre todo Irene. Nadie sabía, nadie sospechó nada en ningún momento. Bueno, y así termina la peli, con todos siendo rescatados. Y me olvidé que al final Sarah se reencuentra con Chris. Vamos a reflexionar un poco, no solo de la peli, sino del caso real. Yo pregunto, ¿nadie notó nada? Porque esa chica estuvo 24 años. 24 años. Más de 2 décadas ahí abajo. Y nadie vio nada. Nadie notó absolutamente nada. Ni siquiera la policía no revisó jamás esa casa para sacar, no sé, alguna muestra de algo.
Nadie se preguntó en ningún momento por qué Don bajaba tanto al sótano, por qué no le alcanzaba la plata, que es algo que se cuestiona en la película. Amy en un momento empezó a sospechar también de su padre después de hablar con Chris y descubrir la mentira que le había dicho, básicamente que Sarah se había ido a Florida con un tal Steve que era del barrio. Y en ese momento ella empieza a sospechar de su padre. Nunca se le ocurrió, no sé, denunciarlo, porque ya todos conocían cómo este hombre era con su hija, con Sarah. A nadie le pareció raro, nadie sospechó nada, no sé. Me parece loquísimo que una persona esté 24 años encerrada, nadie sospeche nada, nadie nunca vea nada, nada. La verdad que es un caso horrible, aberrante, son cosas que no tendrían que pasar, no se tendrían que repetir nunca. Ese fue un breve resumen de la peli. Si la vieron, cuéntenme qué les pareció a ustedes, qué reflexión pueden sacar, qué conclusiones, alguna licencia que la peli se haya tomado, que no les gustó, que no les pareció, si hay alguna peli similar o el género que les gustaría que vea. Y bueno, nada, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.